Pues aquí con la fresquita. Le agradecemos lo primero a Lorenzo que haya venido a visitarnos, que ya esta es como su casa, y hoy nos encontramos para presentar su último libro de poemas y más, ¿no? Sí. Que es La geometría del laberinto, ¿no? Y este es su quinto libro de poemas. Poema quinto. ¿Mm? Y si tenemos que decir algo, que la mayoría seguro que lo conocéis, de Lorenzo, fundamental linarense. Y además de los que ama su tierra y le gusta desde hace muchos años estudiar. Soy crítico con mi tierra. Sí, Precisamente claro, por eso. porque la quieres, la criticas, ¿no? Efectivamente. Pero también otra de las cosas que tú has trabajado mucho estos últimos años es el investigar y el darla a conocer. Con lo cual su faceta de investigador, de escritor y de poeta la ha ido desarrollando a base de esfuerzo y de ratos de encierro, ¿verdad? Oh, bueno. Entonces, Todo el tiempo del mundo para él. claro, ya sabéis que él obras tiene varias, tiene una novela que ya presentamos también aquí, y luego libros de investigación varios, poemas y relatos también muchos, y colaboraciones en revistas también. No vamos a nombrar todas porque... Entonces ahora vamos a ver si nos presenta el libro este, que dice que está basado en el mito griego del laberinto. Entonces, pues desde ahí vamos a escuchar cómo se le ha ocurrido a él el construirla y cómo nos motiva a leerla. Muy bien. ¿Vale? Vale. Gracias, Lorenzo. Bueno, gracias. A mí me gusta venir mucho al Centro Cultural Poveda. Es verdad que esta ya es casi mi casa. Creo que ya he venido muchas veces a hablar de mis libros, a recitar, a dar conferencias, en fin, que ya la trayectoria a lo largo del tiempo ha sido larga y la verdad es que cada vez que vengo pues me siento muy a gusto. Sí. Hoy estaríamos un poquito más a gusto si la temperatura fuese un poquito más baja, ¿verdad? Pero bueno, estas son las cosas imprevistas del tiempo del tiempo meteorológico en el que vivimos. Os voy a hablar de una historia que no sucedió nunca. El mito del laberinto. Y la verdad es que parece una contradicción, ¿no? Parece una antítesis. Si no existió, no hay historia. Pero no. Sí, no existió, pero hay historia. Porque recordáis, ¿no? El laberinto, el mito del laberinto, aquel que construyó Dédalo, en el que se encerró al Minotauro, ¿verdad? Y un monstruo con un cuerpo de hombre, cabeza de toro, que fue muerto después por Teseo. Y Teseo además estaba, pues enamorado, o Ariadna estaba enamorada de Teseo, entonces le dio el hilo de Ariadna, que ya nos conocemos muy bien, para que Teseo pudiera salir del laberinto, además de vencer al Minotauro, vencer también al laberinto, porque al laberinto también hay que vencer, obviamente. Digo esto, que es una historia o una leyenda que no sucedió nunca, porque lo que nos cuenta la mitología no sucedió jamás. Pero ninguna historia mitológica sucedió jamás. Pero claro, uy, la mosca que suena. Pero es que en mitología las cosas no son lo que son, sino lo que significan. Es decir, debemos buscar su sentido, debemos buscar su significado, o debemos buscar la adecuación de su significado. Estas leyendas, las leyendas mitológicas, pertenecen al orden de lo simbólico, pero tienen la función de dar forma narrativa al modo en que las culturas se comprenden a sí mismas. Comprenden el universo y su teogenia, es decir, el origen de los dioses, y definen lo que está bien y lo que no está bien, como una lógica de causa y consecuencia. Responden imaginariamente a preguntas humanas fundamentales y les dan forma. Las convierten en relatos que transmiten algo muy profundo, como es
un conjunto de sentidos, de valores y ritos que forman parte del sistema cultural de ese pueblo. Es decir, un mito es simplemente un espejo de aumento en donde el espíritu humano como tal se observa con una mirada que cala hasta los huesos de su propia estructura. Es el desvelador, el presentador, el mediador del espíritu humano ante sí mismo. Quizás dentro hubiera todo, por lo menos por las moscas. Por lo menos por las moscas. Y son importantes, digo, porque nos permiten comprender cómo pensaban y cómo sentían sociedades del pasado, en este caso la cultura griega, y por extensión nuestra cultura europea o mediterránea. O bien, cómo las comprendemos en la actualidad, en sociedades y mentalidades muy lejanas culturalmente de aquellas más antiguas. Esta última lectura, este último apunte que yo acabo de hacer, es lo que yo he intentado en este libro, La geografía del laberinto, en un ejercicio de transcripción temporal respecto del mito del laberinto, para reflexionar desde una perspectiva actual sobre aquella sociedad que originó este mito, entendiendo que aquella situación contenía elementos que conectan con nuestro tiempo actual. Esto debe de ser la colonia, que le ha gustado mucho la colonia que me he hecho esta tarde. Y la atrae. Bueno, mejor una mosca que otra Sí, cosa. A nosotros nos ha tocado otra. Nosotros nos toca otra cosa. La geografía del laberinto, título de poemas que presentamos aquí esta tarde, propone un regreso y una reflexión. Pero regresar ¿a dónde? Reflexionar ¿sobre qué? Y yo digo, regresar al pasado, para reflexionar sobre el presente y el futuro. Cuando hablamos del laberinto en un sentido metafórico, nos estamos refiriendo a una situación en la cual es muy fácil perderse y encontrar una salida puede resultar una tarea sumamente complicada. El laberinto de la mente humana, de la compleja y desafiante condición humana. El laberinto como un proceso transformador de la experiencia humana. En el caso de este libro, el laberinto para contar la caída de una vieja civilización y con ello una reflexión para el renacer de un tiempo de esperanza en el hombre. Porque el mito del laberinto escenifica la leyenda de la primera civilización que se dio en Europa y se desarrolló en la Grecia antigua, concretamente en la isla de Creta, entre los años 3500 y 1450 a.C. O sea, acá llueve un poquillo desde entonces. Es decir, los orígenes de nuestra cultura occidental. Desde ese punto de vista, desde ese origen, es donde parte el libro. Y en ese sentido, el primer poema se titula Regreso a Creta. Es un regreso personal, pero también es un regreso literario y un regreso histórico y un regreso mitológico. El poema se abre con una cita de mi amigo, también poeta, José Sarriá, que dice: regresé, mas nunca vencido, portando en la ala el esplendor y la inmortalidad. Esta tarde, en Creta, he bebido un vino extraño, el pretérito, como si regresara a sus leyendas. Y otra vez, con la emoción de la sinceridad, he vuelto a los himnos sagrados de sus ruinas y a los ecos de su herida. La luz, con su dedo de verbo, iluminaba la mansedumbre pacífica y silenciosa de las piedras, palacios legendarios donde se niegan a morir los capiteles, bóvedas con el peso leve de los líquenes, columnas que flotan entre los jaramagos, estucos con la sangre del toro que nunca fenece. Y este caos de pasillos donde crece la geografía del laberinto, vencida por el hilo que dibuja la hierba. Flota en las ciudades antiguas la derrota de los sueños. Arrastra el aire la tristeza desnuda de los recuerdos. Permanecen en sus calles desoladas los escenarios remotos de la vida como corolas heladas que orea la brisa y no pudo abrasar la certidumbre del tiempo. Esta tarde en Creta, la memoria, en su oficio de siglos,
se ha instalado en mi corazón, despertando entre las ruinas de todo lo invisto, como si en este momento todo fuera a comenzar de nuevo. Canciones, rituales, acrobacias, danzas. Era yo quien regresaba allí, convocado por una región de recuerdos para recoger todo aquello que el peso de la muerte no ha sido capaz de extinguir entre sus sombras. ¿O era la primavera, con su fiesta de azul y su baile de lluvia, la que devolvía los latidos a todas las preguntas que crecen en los caminos? Es tan hermoso el atardecer en Creta, el silencio de la luz en la sal, la partitura del mar en la brisa, el perfil de la costa recortando sus alas contra la bahía, el sol mediterráneo apagándose lentamente en el horizonte. Regreso a Creta y postrado ante sus piedras vuelvo a escribir los nombres inmortales de la primera sonrisa auténtica de Europa, de la geografía de su memoria: Knossos, Festos, Maliá, Zacros. Basta con la luz para regresar al esplendor que la muerte no ha podido arrebatarnos. Este regreso, como digo, es el primer poema del libro, y verdaderamente para hablar de Creta, para hablar de su historia, para hablar del mito, yo necesariamente tenía que hacer ese regreso. Tenía que hacer ese regreso literario, tenía que transmutarme hasta esa época. El arqueólogo Paul Fauré llamó a esta civilización cretense que yo he dicho antes, existió entre 3500 y 1450 a.C., la llamó la primera sonrisa auténtica de Europa. Pensamos que estamos en la edad del bronce, cuando en Creta, en la isla, se da esta primera civilización, que es una civilización magnífica. Todavía estábamos aquí en la cultura del Argar, construyendo palafitos y casas con techos de paja y de madera, ¿no? Allí, en esta isla, en la primera sonrisa de Europa, en la primera civilización europea, en la cuna de la civilización europea, nació una civilización floreciente. Solamente voy a dar algunos apuntes sobre esta espléndida civilización. Lógicamente en el libro encontraréis mucha más información. Según sostienen los historiadores, Creta era una isla fértil y floreciente, la más grande de Grecia en el centro del Mediterráneo oriental, con una gran flota para el comercio marítimo que la puso en contacto con todas las culturas mediterráneas: Egipto, Mesopotamia, Persia. Homero, varios siglos más tarde, la definió como la isla de las 100 ciudades, lo que nos da una precisa idea del esplendor y el dinamismo urbano que alcanzó esta isla, como demuestran sus palacios, las artes decorativas y los magníficos frescos hallados en sus edificaciones. Una civilización que vivía en armonía con la naturaleza, que habitaba en el placer y el gozo humano por la vida, y nunca relacionada con la muerte más allá de la vida. Una civilización que los minoicos dominaron por el arte, no por la espada. Una civilización fértil, abundante, floreciente, bien comunicada con los pueblos vecinos, pacífica, poderosa, culta, igualitaria en relaciones de género. Pero claro, alguien pensará que para decir esto no hace falta escribir un libro de poesía, sino estudios históricos y trabajos arqueológicos, como también lo hacemos, por ejemplo, en Cástulo, ¿no? Y no les faltaría razón si la caída de aquella civilización no hubiese sido recogida a través de una leyenda mitológica, el mito del laberinto. El laberinto es el lugar formado por calles y encrucijadas para confundir a quien se adentra en él y no pudiera o no pueda acertar con la salida, y en cuyo interior, como decía antes, habitaba el Minotauro, un monstruo con cabeza de hombre y cabeza de toro que se alimentaba de carne humana y que finalmente fue muerto por Teseo, quien pudo salir del laberinto gracias al hilo que le dio Ariadna. El mismo laberinto en el que después sería apresado Dédalo y su hijo Ícaro, y del que huyeron volando
con unas alas pegadas a la espalda. Los antiguos griegos, que nos enseñaron a pensar y fueron los primeros en transmitirnos la democracia, los Juegos Olímpicos, el concepto de la belleza, la poesía, el teatro, etc., también nos enseñaron a imaginar y a fabular leyendas para explicar el mundo, para explicarnos la propia condición del espíritu humano, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras necesidades vitales, nuestros valores. Y lo hicieron a través de la mitología, es decir, a través de ese mundo profundo, vasto, complejo y diverso, de mitos e imágenes que configuran emociones y sensaciones que han perdurado a lo largo de los siglos y que cristalizaron en la épica, la lírica y el drama. En el caso que nos ocupa y a través del mito del laberinto, para explicarnos la caída de aquella civilización poderosa. ¿Pero qué pasó para eso? ¿Cómo pasó eso? Si hemos dicho que aquellos griegos cretenses vivían en el mejor mundo posible. Hoy sabemos que la desaparición de aquella civilización debió tener lugar hacia el año 1450 o 1400 a.C. El escenario más probable de su desaparición pudo ser una mezcla fatal de catástrofes naturales, luchas internas y rivalidades territoriales dentro de la isla, todo lo que debilitó su estructura social, aprovechando sus vecinos, los griegos micénicos, desde su área continental, la ocasión para invadirla y propiciar un cambio de hegemonía en el mar Egeo. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió entonces si nuestro lenguaje no era el de la muerte, ni nuestros barcos conocían el cianuro de las espadas? ¿Qué viento arrasó los perfumes, la luz, los puertos, los palacios, hasta humillarnos con la aridez del desierto y la densidad del caos? ¿Qué fuego? ¿Qué dedo? ¿Qué maldición? ¿Qué tiranía hasta postrarnos en la cicuta de la confusión? ¿Qué temporal de pronto resquebrajó la vida, el arte, los besos, las espigas, cubriéndonos la piel de barro y los ojos de niebla, sumergiéndonos en la noche? A nosotros, que inventamos los almanaques de la historia, se nos negó la vida con todos los misterios de las sombras. ¿Qué ocurrió entonces si nosotros no éramos guerreros, ni nuestras diosas estériles, y nuestros campos eran rosas de azafrán y lirios? ¿Quién borró nuestro nombre con el aliento fétido del sulfuro, sembrando un epitafio de ausencia entre las brumas? ¿Quién pronunció la palabra terrible de la cima, del ocaso, hasta hundirnos en las grietas del abismo? ¿Quién dictó la muerte de la belleza, la mentira, el laberinto, la huida, la guerra? ¿Cuándo empezó nuestra decadencia, la confusión, el grito, el olvido? Niega el tiempo el nombre del culpable, como si la tristeza se hubiera refugiado en su secreto escalofrío. Como vemos, en el mito, como la leyenda, trastoca el urbanismo avanzado de sus palacios, convertido en un laberinto confuso que aturde y apresa. Los ritos vinculados a la fertilidad y la veneración del toro pasaron a ser la deformidad animal, violenta de un monstruo antropófago, mitad toro, mitad hombre. Las sacerdotisas de la vegetación y la naturaleza fueron convertidas en nodrizas utilizadas por la venganza de los dioses, como es el caso de Pasífae, la madre del Minotauro. La sabiduría de Dédalo o Ariadna fueron perseguidos por un poder tiránico y opresor. La heroicidad de Teseo, dando muerta al Minotauro, es la venganza de un infiltrado enemigo que propiciaría la caída de Creta. Es decir, todo queda subvertido. La dicha, la prosperidad, el gozo, se convierten en engaño, deformidad, confusión, miedo, caos, desorden, fuego, hasta la desaparición. Y aquí viene el juego, que es lo que a mí me interesa, la almendra del tema. Ahora os invito a que lo que hemos oído, lo que sabemos de aquel pueblo, hagamos una transposición
temporal, a la actualidad. Ahora, como entonces, vivimos, o parece que vivimos, en el mejor mundo posible. Es decir, nuestra actual sociedad occidental guarda importantes resonancias con aquella primera sociedad griega. Aquella, como dijimos, era abundante, bien comunicada, generosa, culta, poderosa. La nuestra tiene mercados que inundan nuestros ojos y satisfacen nuestra voracidad consumista. Tenemos viajes galácticos que nos llevan incluso a la cara oculta de la Luna. Redes sociales que en décimas de segundo nos conectan con el otro lado del mundo. Una tecnología sofisticada y avanzada que acomoda nuestras vidas y nuestros sentidos a cotas de bienestar impensables hace tan solo 30 o 40 años. Pero cuidado, también como en aquella civilización vivimos una mezcla fatal de catástrofes naturales muchas veces provocadas, de luchas internas, rivalidades territoriales y guerreras que nos ponen en jaque. No tengo que citar Ucrania, en fin, todas las guerras que hay en el mundo. Vivimos en una época de cambios sociales, tecnológicos y económicos profundos, en un mundo convulso y gravemente falto de referencias morales, es decir, con las mismas convulsiones que hicieron desaparecer aquella civilización. Esa es la transposición temporal que yo quiero recoger con este libro. Vivimos en un grave desequilibrio humano, cercano, o casi diría yo, en la misma locura. Estamos asistiendo estos días a un escenario terrible, precisamente muy cerquita de la isla de Creta, precisamente en el mar donde se dio esta civilización, y estamos asistiendo a un escenario de locura, de caos, de muerte, con este barco de migrantes, los 700 muertos que se supone que hay, de los cuales solamente hay 100. Entonces, creo que los paralelismos entre aquella sociedad, la evolución floreciente hasta la decadencia, y la nuestra, en evolución también muy floreciente, pero también en decadencia moral. Y esta es la transposición temporal que yo quería conseguir con este libro. Estos son, como digo, paralelismos que os decía antes, el motivo de un regreso y la propuesta de esa reflexión a la que yo invitaba, a la que yo invito con este libro. Y eso es lo más importante para mí y el motivo principal de este poemario. Creta, aquella civilización destruida, puede simbolizar hoy la realización colectiva de un modelo de sociedad que atisbamos con un cierto renacimiento en el declive de este siglo convulso y desencantado. El laberinto no es más que el olvido anidado en la destrucción. El Minotauro, el horror de la culpa. Teseo, el cronista embustero. Y Ariadna, el hilo que nos conduce a la historia. Voy a recitar el poema que precisamente se titula El laberinto. Nacen las fieras insaciables de las locuras y entonces, como ahora, como siempre, deciden los caudillos convocar el acero, los laberintos del mundo y sus tinieblas, inventar los muros, los sótanos subterráneos, la geografía de las trincheras y las rutas de los desesperados. En Knossos, las piedras crecen en círculos concéntricos, trazadas con un orden indescifrable de caos y pasillos, sin salidas, como encrucijadas infinitas, sin principio ni final. No existe aquí la luz, y así la confusión, las alambradas de espino, la oscuridad, la mentira, el miedo, los fusiles, los desterrados, las ruinas de lo absurdo, y estas calles que recorre el invierno por los corredores de la niebla con distancias imprecisas que desembocan en las sombras. En los laberintos no existe el norte ni el sur. En su interior se habla el idioma de los círculos. Los laberintos solo tienen salidas falsas, caminos sin camino, lamentos,
ojos detenidos en las murallas y una sentencia de pasos perdidos. Quien aquí se adentra, prepárese para no salir nunca, perdido como un náufrago entre sus círculos. En el laberinto nunca encontrarás la luz. Como expone Joseph Campbell en su libro En busca de la felicidad, mitología y transformación personal, dice él: ahora nada realmente significa nada, porque hemos perdido contacto con el significado de nuestros símbolos. Es decir, vivimos sin valorar nuestro significado como personas, apegados a una visión omnipotente del materialismo, del productivismo, de las pulsaciones y de las pulsiones narcisistas y huérfanos de referencias éticas, en una sociedad que ha decidido acabar con la singularidad del ser humano, disuelto en una masa que reproduce al unísono las mismas palabras vacías de contenido. Muchos estudiosos se han planteado, curiosamente, frente al sistema educativo que cada día se aleja más de las materias humanísticas, pues digo que muchos estudiosos se han planteado volver a la necesaria relectura de los mitos clásicos, a su épica, a las verdades universales y sustanciales de la historia y de la naturaleza humana que contienen el retorno de ese tiempo circular y antropológico de la cultura occidental. Y esto no supone de ningún modo un retroceso, sino una nueva forma de búsqueda para expandir la capacidad de los individuos y reinventar su visión crítica del mundo. Una época más épica que la nuestra no existe. En tales épocas de interregnos, cuando un mito se desmorona y otro lucha por mantenerse en pie, se crean las epopeyas, pasando por todos los estadios de la agonía de hoy en día, persiguiendo las más osadas esperanzas de encontrar la salvación. Sí, como decía Carl Jung, en los arquetipos y lo inconsciente colectivo, los mitos nos están hablando en lenguaje pictórico de los poderes que han sido comunes e integrados en el espíritu humano desde siempre, y representan esa sabiduría de la especie a través de los milenios y cuyos símbolos se prestan a las interpretaciones que podemos hacer buscando su significado. Pues ante esto, no deberíamos pasar por alto la advertencia aleccionadora y reflexiva que nos propone el mito del laberinto, en cuya geografía humana intenta recalar este poemario. La poesía como promontorio desde el que cuestionar la realidad, como propuestas de reflexión e indagación. La poesía como puente entre lo individual y lo social, como viaje al centro de nuestro propio laberinto y de regreso al mundo para pensar sobre nuestro propio destino. La poesía que, lejos de la abstracción, desciende al infierno del laberinto y se enfrenta a él. O como escribió Antonio Gamoneda, la poesía no es un lugar donde van a parar los cobardes. Porque el laberinto no hay inexpugnable, no nos apresa si sabemos y debemos buscar la salida. Minos, el rey tirano del mito, pregunto, ¿acaso no tiene demasiada resonancia con determinados personajes que, revestidos de poder político, mediático y económico, desdeñan las bases ideológicas de las democracias consolidadas y sus principios fundamentales? Y a este respecto voy a citar el poema Minos, el tirano. Minos, oh gran rey, confidente de Zeus en el monte Ida, tirano de Creta por la gracia de los dioses, ¿hasta dónde tu insolencia? ¿Hasta dónde tu desprecio por los hombres? Manido, argumento, la tiranía, vanidad y ambición, en cuya espiral de dominio siempre se posan los imperios, proclamando la geografía interminable de los laberintos y la ley de su confusión como emblemas de poder. La infamia no habita en ningún credo, no anida en ningún seso, no vive en ningún barrio, no respira las razones de ningún ideario. La infamia habita, anida, vive, respira, se emponzoña en los corazones podridos por la infamia.
¿Acaso los 7 mancebos y 7 doncellas vírgenes, que cada año eran internados en el laberinto hasta encontrarse con el Minotauro y ser devorados por éste, acaso no prefiguran a los desplazados por la violencia o la guerra, por ejemplo, en Ucrania, o en el Cuerno de África, o en la República del Congo, o en Centroamérica? ¿Podemos asociar el espacio cerrado, confuso que significa el laberinto, a la inquietud e incertidumbre que nos retan actualmente en los cambios desconcertantes de la alteración climática, la inteligencia artificial o el propio futuro de nuestra identidad como ciudadanos de derecho en la sociedad tecnocapitalista? El laberinto puede ser un símbolo de la supremacía de un poder regio o el escenario de una autoridad y dominio que nos recuerda las persecuciones que anulan y extirpan dolorosamente los derechos y las libertades de los seres humanos. La erotización de la violencia, que significa deseo, tras matar al Minotauro, enamorar a Ariana y propiciar la invasión de Creta, ¿no podría ser sinónimo del individualismo dominante en que vivimos, de la violencia en que vivimos, de la explotación de la mentira en que no asumidos los impostores y los intereses egoístas de los mercados? Y me pregunto, con el poema El Minotauro, ¿y si la bestia fuésemos nosotros, cada uno de nosotros para el hermano, mugiendo por las esquinas con el corazón de acero? Muerte toda, sacrificio sombrío, sangre de los vencidos, orgía inmoral en los campos de batalla, fríos los labios de la muerte contra el mármol, contra la tierra. Mueren los muertos en su latitud de ofrenda y de tributo para expiar los pecados que engendran los reyes, los imperios, entre la oscuridad amarga del otoño y en los suburbios manchados de la historia. Y así podríamos seguir preguntándonos y estableciendo esos paralelismos que comentaba antes entre aquella dramática mitológica del engaño, la mentira, la deformidad del mito, la confusión, el miedo, el caos, el desorden, el fuego con que cayó Creta, la civilización cretense, y la engañosa plenitud en que actualmente vivimos en Occidente y donde están enquistadas la ausencia de valores éticos, la hipocresía y el exceso ilimitado que pone en jaque hasta la propia casa que habitamos, el planeta Tierra. Al hilo de este comentario voy a leer el poema El mar. También como una especie de homenaje a esa escena que yo comentaba antes y que estamos viviendo estos días. El mar. Se llama el mar libertad, camino sin límites, horizonte, gaviota, brisa en los veleros, arrecife, arbotante, litoral, isla, playa. Pero también se llama agua amarga, sed, hipotermia, olas negras, desaparecido y ruta perdida en los embates de la tormenta, y naufragio, y pecios, y lápida de sal. Se llama el mar Icaria, o marinero anónimo, o cayuco en Lesbos, o ahogado en el estrecho. Y habita tantos nombres cuando grita la bruma y los pronuncia la marea contra las rocas. Icaria. Lleva el mar tu nombre en su código de sal, Icaria, donde concelebró Dédalo su último llanto de luto entre la escarcha envejecida de sus ojos. Crece la pleamar entre los acantilados de la isla con una lápida de agua funeraria en las olas que el otoño ilumina de vinos tintos. Héroe del viento, me saben los labios, Ícaro, tu hazaña a pluma y a ceniza, a sombras que reparte la noche por los filos de la soledad, y a marineros con veleros frágiles que miran las estrellas entre nubes sucias y amargas. Pero los mitos no envejecen nunca, Ícaro. Permanece su juventud contra el tiempo, anclada a la tragedia, el frío de su nombre como una victoria unido a la muerte entre la bruma y los ecos que expanden a coro los cipreses.
amanece en Icaria y hay un rumor de milenios que rescatan tu nombre para cantarlo al aire cada mañana por todo el litoral, por toda la extensión de la memoria, como leyenda que vomita el dibujo de un hombre pájaro cayendo al vacío. Este poema está referido a la caída del mito de Ícaro porque el mito de Ícaro también forma parte del laberinto. Obviamente, la historia viene relacionada porque cuando Ariadna entrega a Teseo el hilo para que salga, el laberinto supuestamente ha quedado vencido por la inteligencia. Obviamente la inteligencia, ese vencimiento del laberinto, no sienta bien al rey Minos, con lo cual quien había entregado el hilo a Ariadna a su vez había sido Dédalo. Por eso Minos decide encerrar a Dédalo y a su hijo Ícaro en el laberinto. Ícaro es joven, Ícaro no quiere estar encerrado en el laberinto, como es obvio, ni nadie quiere estar encerrado, y le pide a su padre que invente una forma de salir. Invente una forma de salir del laberinto. Antes Teseo lo hizo venciendo al Minotauro. Ahora hay otra forma de salir, de vencer el laberinto. Dédalo inventa una ala que pegada a la espalda con cera, pues propone, ¿verdad?, con este sistema, que los dos, padre e hijo, escapen del laberinto. Pero claro, cuando van volando, Dédalo advierte a su hijo que no se acerque demasiado al sol, porque el sol derretirá la cera de la ala y caerá al mar de Icaria, como se llamó después, el mar donde cayó Ícaro, ¿no? Ícaro en su juventud, en su inmadurez, no hace caso al padre, con lo cual se acerca demasiado al sol, el sol derrite la cera de su ala y Ícaro muere, cae al mar donde muere. Obviamente, Dédalo tiene que celebrar los lutos por su hijo Ícaro. A ver si encuentro el poema. La caída. Ícaro, ¿dónde estás, padre? El globo de fuego me daña la vista, su furia amenaza mis alas, debilita mi reloj de arena. He perdido el camino entre la fiebre del vuelo y me pesa la vida en el centro de la soledad. Todo lo que sube, cae, con la gravedad de las sombras hacia su destino de tierra. Fue corto el vuelo y largo el olvido, inconstante la brisa y variable. Solo las aves saben asaltar el cielo segura de su ruta y de las leyes que el aire escribe en su orden de universo. No eras un héroe, Ícaro, cuando ascendías al territorio celeste, ni un pájaro, aunque sus plumas recubrieran tus brazos, ni un vilano ligero con el que juega el viento a ser semilla. Fuego el sol, y lumbre que derrite como un caos la cera frágil de una ilusión y el espejo de una hazaña de sílabas que proclaman la huida. No eras un héroe, Ícaro, cuando en la travesía escogiste la ruta del sol, ni un cometa atravesando el infinito del aire. ¿No sabías, Ícaro, que el azul también tiene ruinas que nombran la caída? ¿No sabías que un nombre tensado al viento puede ser memoria para las algas del mar y el constante trabajo de las olas? Los sueños también tienen sus renglones torcidos y siempre es la muerte quien tiene la última palabra. El primer poema del libro comienza con la palabra regreso. El primer poema, comienza con la palabra regreso, regreso a Creta, que ya lo he leído antes. Y el último poema termina con la palabra renacer. No son casualidad estas dos palabras en el libro, ni la primera ni la última. Está claro que están puestas a propósito
con una clara especificidad en el libro. Ya digo que no es pueril, ni una casualidad el comienzo con la palabra regreso y la finalización con la palabra renacer. Ambas palabras tienen en el libro un sentido emocional y temporal necesario. Regresar para renacer. Hay que regresar para renacer. El regreso al pasado es el regreso a la memoria, a la nostalgia o al dolor, a la recreación del escenario donde se ubica el pretérito, pero en su función de rescate de los valores humanos que contuvo. Pero cuidado, no hay que confundir regresar con retroceder. Fijaos en el Renacimiento. Es la reinterpretación del mundo clásico antiguo de Grecia y de Roma. En el siglo XVI fue totalmente necesario rescatar aquellas civilizaciones, su arte, su política, la filosofía, la democracia, para que renaciera un hombre nuevo que abandonaba el oscurantismo de la Edad Media y se daba cuenta que Dios, el pecado, el miedo, no eran el centro de la vida, sino que era el hombre y la propia vida el centro de la vida. Por eso digo que para renacer es necesario regresar y comprender. Yo intento regresar, como veis a través de estos poemas, a aquella civilización, comprender aquella civilización y por esa transposición temporal que he comentado, ubicarla en los paralelismos que se dan con nuestro modo y nuestra vida actual, como he intentado explicar a lo largo de este recital conferencia. Por eso estas dos palabras tienen un peso específico, regresar y renacer, en el poemario, que tienen, como digo, claves, un peso semántico y metafórico en el poemario y actúan como claves del mismo. Como digo, puestas a propósito en el comienzo y en el final, como una estrategia conceptual, si queréis llamarlo así, o una estrategia literaria. Voy a leer el poema Mitografía, de la página 85. Y digo, podría tratarse del atrezo de una obra de teatro cuya imagen ocupa todo el escenario, digo el laberinto, ¿no? Los círculos concéntricos y confusos y surrealistas de un lugar equivocado y sin salida. Podría tratarse de la maqueta de un gran espacio arquitectónico, en el que también hay figurantes que a escala definen su tamaño y buscan la salida. Podría tratarse de la página de pasatiempos de cualquier periódico en el que alguien a punta de bolígrafo dibujó un trayecto buscando la salida. Incluso podría tratarse de una pesadilla o de la descripción literaria e imaginativa tantas veces recreada en el juego de su propio mito. Escándalo, traiciones, venganzas, ovillos salvadores, Ariadna, Teseo, Dédalo, Ícaro, todos buscando la salida de las sombras. Y quizás sea eso. Vamos buscando todos la salida de las sombras, la salida del laberinto. Ficción, leyenda, mito, un espejo de aumento en nuestra conciencia, una mirada a una historia que en realidad nunca existió, no sucedió jamás, la geografía de una quimera, los versos derrotados de una impostura, otra mentira más en los charcos sucios de la historia. Pero también podría tratarse de la ferocidad de una fotografía que congeló en pretérito imperfecto verbos en los que una vez fuimos destruidos muchos siglos antes de renacer. Es verdad, y lo afirman otros estudiosos del tema, porque el tema del laberinto ha sido desarrollado literariamente, artísticamente, a través de muchos siglos. Hay escritores como Jorge Luis Borges, en fin, muchos escritores que han desarrollado temas del laberinto, y entre ellos hay uno precisamente que es cretense, que se llama Nikos Kazantzakis. Y este nos dice, y este nos advierte, que lo más importante del laberinto no es el peligro que representa el Minotauro, porque el Minotauro, como demostró Teseo, se vence. El peligro del laberinto es perderse y confundirse en el interior y no saber encontrar la salida.
El Minotauro es una dificultad más, pero la verdadera almendra del tema en el laberinto es el laberinto en sí mismo. Y la gran conquista es enfrentarse a su confusión y vencerla. Metáfora de que entonces estaremos utilizando bien el sentido común y la inteligencia. El hilo de Ariadna. En apenas el ovillo de Ariadna se deshizo la espiral intrincada del enredo para descifrarlo con la inteligencia necesaria que debe sentenciar las mentiras de los imperios. Hasta el centro, donde se encuentra el Minotauro y la profundidad de la devanadera. Desde el centro a la salida, camino resuelto de vuelta que vence el secreto de la confusión. Mas nunca aprendimos de su clave de hilo la alegoría para devanar el futuro, perdidos entre pasillos que dibujan el invierno. Y así los días y los siglos, las alambradas de espino, el miedo, la niebla, las sombras, la umbría, los campos de sal, la repetición de la pólvora, las espadas. No aprendimos en su dimensión de errores, fronteras y tributos. Y deberíamos volver otra vez al hilo inteligente de Ariadna, de los hombres que aman la libertad y la luz inagotable de los sueños. Y yo voy a ir finalizando y me gustaría que vosotros también participarais, pues haciendo vuestra, en fin, comentarios, si lo consideráis oportuno, alguna pregunta, alguna cuestión, podemos entablar un diálogo, si os parece bien. Voy a finalizar, pues, leyendo un poema, que es un poema que siempre en mis libros es una constante. Me gusta acabarlos con una voz, con un grito de esperanza. Y este es el caso también de este libro, obviamente. Un poema que se titula precisamente Esperanza. Vencidos los dioses, desaparecidos los símbolos, derrotados los verbos dramáticos y sus himnos, de regreso del vértigo, del desengaño y el escepticismo, hoy quiero pronunciar la palabra esperanza con todos los resortes que mis labios puedan dilatar y rubricarla en futuro plural. No somos héroes de nada ni de nadie, excepto de nuestro propio pasado. En Creta, las palabras memoria y laberinto emergen como cicatrices que se refugian en las piedras que sinceramos nosotros mismos. La vida es finita y la muerte atraviesa con sus sombras la capa de polvo que cada generación somos en el tiempo. Una capa de polvo que entre la arqueología orea la brisa. No hay mejor eslabón que el amor, ni mejor desengaño que haber remado por la contracorriente del pasado y el invierno para no volver a entrar en las entrañas de sus laberintos. En la memoria de Knossos está escrita la primera y auténtica sonrisa de Europa, las primeras lecciones de arte y cultura, de arquitectura y poesía, y nuestros propios recuerdos. La mejor esperanza es que la lluvia fructifique en todo lo que amamos, porque el camino sigue siendo el mar. Estamos muy cerca de la fecha del solsticio de verano, cuando los días se igualan, la luz y la oscuridad, el día y la noche. Es decir, cuando el sol y la luna están bailando juntos. Yo digo, miremos el cielo, miremos esa danza natural, universal, teogénica, ancestral, y pensemos en nosotros, los hombres y mujeres, como seres influidos por esa danza. Y otorguemos a la mitología la grandeza de construir nuestro propio sueño, nuestro propio relato. Entonces entenderemos la profundidad de la mitología. Y con esto finalizo. Gracias.
gracias y la palabra es vuestra. Si queréis intervenir, queréis preguntarme algo, o queréis comentar algo, queréis... ¿Sí? ¿Hay 2 palabras pedidas? Vale, ahí tenéis. Tú mismo. Bueno, enhorabuena por esta exposición, este coloquio recital. Y sí es verdad que has puesto, en tu exposición has puesto como un paralelismo entre lo que era Creta y la sociedad actual. Sí. Me gustaría saber si consideras que en realidad ese desarrollo evolutivo de cada sociedad, hablamos que en Creta ya se inició la democracia, hablaban en términos de igualdad, Sí. disfrutaban de la vida. Efectivamente. ¿Crees que en realidad nosotros, a la sociedad actual, habla en mismos términos de democracia, igualdad y que en realidad no se está disfrutando de la vida, sino de un consumismo narcisista, egoísta? Y que el mito en ese momento en Creta sirvió un poco como supervivencia y gracias a la inteligencia se pudo salir de ahí. Y nosotros, como tú bien has dicho, el laberinto es el peligro en sí, que no somos capaces de darnos cuenta de que estamos pues, en el laberinto y que somos nuestros propios destructores de la sociedad. No sé. Que somos nuestros propios destructores no hace falta que lo afirme yo, lo estamos viendo diariamente, ¿no? Efectivamente, salvando las distancias temporales, salvando las distancias culturales, obviamente estamos hablando de entre 3.000 y 1.450 años antes de Cristo, ¿verdad? Y 5.000 años, 4.000, 5.000 años después, como es obvio, las diferencias. Yo os invito a que en el libro viene mucha información, en la parte que anteceda a la parte de los poemas, pero yo os invito a que entréis en internet, esa herramienta tan magnífica que tenemos, y que pongáis sociedad minoica o civilización minoica, y que veáis. Bueno, a lo mejor lo suyo hubiese sido que yo hubiera traído un PowerPoint de estos con imágenes para que hubieseis visto, ¿no?, el desarrollo de la primera civilización europea. Que vieseis los palacios que se construyeron en aquella época, que vieseis la estilización del arte en los dibujos que hay en las paredes dibujadas como inventaron. Estos fueron los que inventaron el fresco, la pintura al fresco. Y veréis en las imágenes la adoración que sienten por la vida. Eran ciudades que no estaban amuralladas. Es decir, ellos no vivían de cara a la guerra, ni vivían de cara a defenderse, porque no tenían que defenderse de nada. Porque ellos vivían una vida gozosa, vivían en una religión que adoraba a la gran diosa madre. Era la mujer, precisamente, de alguna forma era la mujer la que tenía las riendas de aquella sociedad, porque eran las diosas de la serpiente, porque aparecen con una serpiente en las manos, esta figura, por eso se llama las diosas de la serpiente. Y era una sociedad matriarcal, donde Minos era el rey, efectivamente, o era un rey. Ahora se está investigando, posiblemente no fuese ni un rey, porque probablemente la palabra Minos signifique otra cosa, pero bueno. Y bueno, aquella era una sociedad, por eso la he cogido, floreciente. Una sociedad que, fíjate, acaba en la destrucción. Y ese es el paralelismo que yo he visto con nuestra sociedad. Hoy vivimos muy bien, es verdad. Tenemos un avance, yo lo he comentado antes, ¿no? El hecho de gozar de un avance tecnológico, la tecnología ha avanzado como no era nunca imaginable. Pero es verdad que aun viviendo en ese gozo, es verdad que en el mundo de hoy tenemos que reconocer graves, muy graves problemas del género humano. El primero lo tenemos encima de las cabezas y es el propio cambio climático que estamos, pero también tenemos muchos otros. Los desequilibrios sociales, los desequilibrios económicos, los desequilibrios políticos, más que políticos yo diría económicos, porque yo creo que quien manda en el mundo es la economía, no la política, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista y opinión personal, por supuesto. Y entonces lo que ha pasado en estos días es lo que está pasando sistemáticamente en esa fosa gigante que es el mar Mediterráneo. Yo creo que debe de sonrojarnos a las civilizaciones, y sobre todo a las civilizaciones más avanzadas. Estamos viendo los desequilibrios y los desajustes económicos, estamos viendo que el hombre va perdiendo una capacidad en derechos y en humanismo y en humanidad
frente a unos retrocesos que no son dignos de la propia persona. Es decir, esto ya es un tema que tiene mucho recorrido, que tiene mucha más profundidad. Por eso yo he establecido ese paralelismo entre aquella civilización que vivía en el mejor mundo posible, como nosotros creemos que vivimos en el mejor mundo posible, y nosotros en la sociedad en España actualmente y en la sociedad europea y demás, pero con graves desequilibrios sociales, con graves desequilibrios económicos, con graves problemas políticos de determinados personajes que nos están cuestionando incluso la democracia, que nos están cuestionando las reglas de la convivencia que tanto nos ha costado conseguir en el mundo. Nos ha costado guerra y nos ha costado mucha sangre y nos ha costado. Entonces yo en el libro intento hacer toda esa transposición temporal, porque lo que intento es invitar a la reflexión en ese sentido. Ese es el origen del libro, así como lo he expuesto, ¿no? Aunque yo coja el hilo de Ariadna, en este caso, el hilo porque el poemario no es un poemario al uso, es un poemario que también se puede leer como un relato, porque he intentado recoger la poesía de un modo épico como se hacía en Roma o como se hacía en Grecia, ¿no? Sin llegar a esa altura, obviamente, pero he intentado en ese sentido que sea también un relato, una poesía épica. Y en ese sentido es en el que yo, no sé si contesto a tu pregunta o ha quedado algo que quizás no he contestado o no he entendido. No, perfecto. Bien, ¿no? Gracias. No, lo mío no era una pregunta. Yo soy de un plan de estudios, yo soy bastante antiguo, en el que no estudiamos nada de mitología. Con lo cual yo digo siempre, pero éramos de ciencias y la mitología no existía, que para mí es una asignatura pendiente. En ese sentido me ha resultado interesantísimo ese paralelismo que has hecho con la sociedad occidental, ¿no? Sí. Y aparte con esta realidad tan trágica de esa cantidad de muertos estos días en el Mediterráneo, que yo pensaba, con lo que decía la televisión, capaz que en el primer momento por una persona que se murió por 10 o por 15, decíamos, ay, qué horrible, y ahora se han muerto 700 capaz, y a continuación te dicen en la política pasa esto. O sea, creo que es la lucha de la humanidad por buscarse a sí misma, por buscar el sentido, que capaz que se dio entonces, terminó en caos y que ahora se tendría que dar. Y no deberíamos de terminar en caos, ¿no? Pero, y también... Y también traer, o sea, otras realidades, ¿no?, del mundo, como es África, como es América, o otro tipo de continentes o de civilizaciones, diría yo, que no es la occidental, que viven otro sentido y buscan la respuesta en la madre tierra, pues en cantidad de cosas, ¿no? No es que sea una maravilla, pero digo que hay también otros caminos, que no es solamente el consumismo nos sigue llevando, ¿no? Me ha parecido interesantísimo y vamos, me has motivado a leerlo. Yo que soy cero en mitología, así que bueno, solamente ese aporte. El objetivo, ¿no? El objetivo, aparte de mis palabras, obviamente es enfrascarse, meterse en el libro y reflexionar, bueno, a través de la invitación que yo hago, y que cada uno saque sus conclusiones personales, después su propia reflexión, ¿no? Yo, de todas maneras, no es la primera vez que escribo sobre cuestiones, no es la primera vez que yo recojo en mis trabajos literarios la cuestión mitológica. Yo soy muy mitólogo en ese sentido, ¿no? Pero yo ya publiqué en el año 95, escribí un relato que se titulaba Ícaro, precisamente Ícaro, cuento y fantasía de una realidad, en la que cogía también al personaje de Ícaro, que está también imbricado en el mito del laberinto, y reflexionaba pues como un joven, y lo traía a la época actual. Pues, era un joven que vive encerrado en un rascacielos de estos, en una sociedad como la que vivimos actualmente, ¿no? En la que vivimos, bueno, pues en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, bajo esa influencia de la gran ciudad, ¿cómo se siente la soledad? ¿Cómo podría sentir aquel mito Ícaro, aquella soledad dentro del laberinto, ¿no? ¿Cómo puede sentir alguien que vive en la soledad profunda dentro de una civilización de la comunicación? Fijaos qué contradicción. Esa es una de las contradicciones de nuestro laberinto también. Entonces yo reflexionaba en aquella ocasión, en este relato,
sobre aquella cuestión, ¿no? Y luego también escribí otro relato que se titulaba La acera, donde cogía el mito de Prometeo. Sabéis que Prometeo fue el que le entregó, le quitó, le robó a los dioses el fuego para entregárselo a los hombres, y los dioses, para castigarlo, pues lo encadenaron, que es Prometeo encadenado, que hay una obra de teatro también y tal, y cada día bajaba un águila que le roía el hígado a Prometeo, por lo cual el sacrificio que tuvo, el horror que aquel hombre pasó por entregarle el fuego a los hombres, ¿no? Y reflexionaba también sobre este personaje en otro relato titulado La acera. Así que yo me vengo moviendo mucho en la mitología, me gusta mucho porque precisamente me gusta rescatarla para actualizarla, para ver que no es una cuestión que precisamente está ausente, muy ausente, porque está muy ausente también la literatura clásica, por desgracia, en la educación actual, ¿no? Y entonces creo que son, son fórmulas o formas de reconocer los valores, esencialmente los valores y fundamentalmente los valores humanos. Lo mío tampoco es una pregunta, pero bueno, como nos tenemos confianza y cariño, pues, pues te voy a contar un poco el viaje que yo he hecho con el libro desde que lo conozco, ¿no? Que fue cuando me mandó Belén la foto para diseñar la tarjeta de invitación y tal, y vi la geografía del laberinto. Y lo primero que pensé, bueno, el título está muy bien puesto. Tú que manejas las palabras con tanta maestría, pues está claro. La geografía es todo lo contrario del laberinto, porque te enseña a moverte ahí, ¿no? Y bueno, pues pensé, otra vez el Lorenzo social. Sí, bueno, sí, suena bastante bien. Ahora, cuando estábamos ahí poniendo los libros en la entrada y te pregunto, ¿qué nos va a contar? Y me dice, bueno, es un poco el mito del laberinto, lo reconstruyo a través de poemas y tal y cual. Me has descolocado un poco, Sí. Porque claro, cuando yo pienso en esto, pienso en esa sociedad vulnerable que estamos viviendo, en esa sociedad vulnerada que estamos viviendo y cómo movernos en ella, ¿no? Y entonces me quedo un poco, digo, bueno, pues a lo mejor ha salido el Lorenzo historiador. Pero luego me has tranquilizado a lo largo de tu exposición, porque efectivamente y sobre todo me ha gustado que quizás no sea el poema más no sé, más elaborado, porque tiene muy sencillo, pero muy claro, que es el del mar que has leído, que me ha encantado, ese paralelismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es, y efectivamente veo que no me he equivocado, veo que el Lorenzo social está también aquí, desde una perspectiva muy, muy bonita, como es la de la mitología. Así que muchas gracias y voy a seguir disfrutando de él. Oh, muchas gracias, sí, efectivamente. No, yo no me aparto de mi temática. Mi temática, yo pienso que las personas que escribimos, en mi caso, pienso que hay el escritor o cualquier persona que tenga un compromiso intelectual o un compromiso con la sociedad, creo que debe de revertir en la propia sociedad. Entonces yo soy un escritor que me he echado como deber, porque lo siento así, porque lo pienso así, porque lo creo así, que de compromiso con la sociedad en la que vivo, en la que me muevo, de la que percibo, a la que intento llegar, es decir, y creo que hay un compromiso personal, una componente humana y una componente sobre todo humanística, y en el tiempo en el que estamos viviendo creo que ese compromiso debe de tener una fuerza importante, ¿entiendes? Una fuerza importante para intentar llegar a los demás. Mis tiradas no son tiradas de 100.000 ni 200.000 ejemplares, ya quisiera yo. O no quisiera yo, porque tampoco me lo planteo nunca, pero son tiradas pequeñas, pero bueno, dentro de las actividades, de los libros que yo pueda, pues hay un componente fundamental. Ya lo decía antes Belén, uno de ellos es la historia, la investigación, porque sobre Linares pienso que también es importante. Esto es de lo local a lo universal, ¿no? Y de lo universal a lo local, que decía, no me acuerdo quién decía. Entonces, en ese sentido en el que yo me muevo también, en el aspecto poético, en el aspecto literario, más cuando no es investigativo sobre historia, pues en los aspectos literarios siempre intento moverme con mi novela Caminos Cruzados, con anteriores poemarios como Manual de Invierno
o Territorio de Sombras, me movía en el sentido, y en ese sentido creo que voy a seguir moviéndome siempre, indistintamente de que lógicamente cuando te pones a escribir poesía a veces te transmutas, ¿no? O intentas ser la voz genérica de los demás y a veces tienes que abandonarte tú un poco el ti mismo. La poesía social tiene ese componente también, dejar un poco el intimismo para convertirte en un ser más transgresor y transmisor de lo que bueno, pues para ti es el día a día y lo que ves y cómo te posturas. Yo me tengo que posturar, me tengo que situar frente a la sociedad en la que vivo y luego a través de la poesía y a través de poner lo que pienso, cómo lo pienso, intentando, pues, lógicamente hacer poesía, claro. Cuando quiero hacer relato, pues ya es otra forma de tratar el lenguaje y otra forma de tratar quizás el mismo tema, pero de formas distintas. ¿Alguna cosa, alguna palabra más? ¿Alguien que quiera poner, preguntar algo? ¿No ha quedado todo claro? Bueno, pues yo solamente... No, ahora hay que leer el libro de otra manera. Efectivamente, yo deseo que lo veáis, que os guste, que conectemos, que eso es lo importante, que al final es importante. Bueno, cuando ya el libro está publicado, pues como decía Antonio Machado, el libro es poesía en el tiempo, ¿no? O sea, yo ya me quitaba el mochuelo de encima, ¿eh? Yo ya me dije, mira, el libro ya, que ya está bien, que el tiempo que ha estado conmigo, el tiempo que me llevó a escribirlo, ahora espera para los demás. Ahí lo tenéis, a vosotros. A vosotros tú. Ahora toca otra Ahora os toca a vosotros otra etapa. leerlo y reflexionar y pensar y demás. Yo ya he hecho mi... Hombre, no voy a dejarlo a mi hijo andonadillo, ¿no? Porque cada vez que me llamen en un sitio para hablar, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero que sí, el objetivo es que os llegue y que reflexionemos juntos, autor y lector. Ese siempre es lo más importante de cualquier libro, no del mío, sino de cualquier libro. Sí, sí. Pues nada. Pues muchas gracias. A vosotros por vuestra asistencia, porque ya no podía hacer nada. Que contra el calor ya... El calor, la confluencia de cosas, el Luego que... esta tarde había mucho actos, por lo visto, en Linares, estaba la zarzuela también, había varias cosas. Sí, hay Nosotros zarzuelas, no teníamos graduaciones... colegio. En los colegios también había... Sí, Hay graduaciones, hay zarzuela, hay muchas cositas.